Hoy la política no tiene buena fama. Corrupción, escándalos, alejada del día a día de las personas. Pero ¿podemos avanzar hacia la fraternidad universal sin una buena política? No. Como dijo Pablo VI, la política es una de las formas más altas de la caridad, porque busca el bien común. Hablo de la política con mayúscula, no la politiquería. Hablo de la política que escucha la realidad, que está al servicio de los pobres, no de la que está encerrada en grandes edificios con largos pasillos. Hablo de la política que se preocupa de los desempleados y sabe muy bien lo triste que puede ser un domingo cuando el lunes es un día más sin poder ir a trabajar. Si la vemos así, la política es mucho más noble de lo que aparenta. Agradezcamos a los muchos políticos que desempeñan su tarea con voluntad de servicio, no de poder, todos sus esfuerzos por el bien común. Oremos para que los líderes políticos estén al servicio de su pueblo, trabajando por el desarrollo humano integral, trabajando por el bien común, atendiendo a los que han perdido su empleo y dando prioridad a los más pobres. Queridos hermanos y hermanas, pues hoy celebramos la memoria del martirio de San Juan Bautista. De este santo le celebramos su nacimiento el 24 de junio y hoy su muerte, su martirio, derrama su sangre en testimonio de la verdad y en fidelidad a Dios, como precursor del Mesías, como precursor de nuestro Salvador. El supremo testimonio, que es el derramar la sangre, es la mayor prueba de fidelidad a Dios, de amor a Dios. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, y Él es el amigo del esposo, nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, amigo del esposo, que prepara a la esposa, a la iglesia, para esas bodas con el Cordero, a quien Él presentó delante de los discípulos, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y bueno, es dramático este final, pero bueno, es una vida de entrega a Dios. Recuerden ustedes que San Juan está ya santificado desde el vientre de su madre, es llenado del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, saltó de alegría en el vientre de Isabel por la presencia del Salvador, cuando la Virgen María saludó a su mamá, a Isabel, y bueno, pues su vida es una consagración a Dios, un dedicarse a Dios desde muy joven, ¿verdad? Dedicado a través de la penitencia, a través de la oración, y después la predicación y el bautismo penitencial, llevando a la gente al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y también a la reconciliación, el corazón de los padres que se volviera hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, como estaba anunciado en la profecía de Malaquías. Él venía con el espíritu y con el poder de Elías. Entonces hoy vemos que pues es decapitado ahí en la cárcel, en primera instancia, en primer lugar lo encarcelan. El rey Herodes no le parece que le llame la atención, que le diga que no es lícito que tome por esposa la esposa de su propio hermano. Entonces el Bautista no se queda callado, aunque sea el rey, él le dice lo que está bien y lo que no está bien, y le llama la atención, lo reprende, pero no le hace caso el rey. Entonces lo encarcela pensando que con eso queda acallada su voz, pero aún en la cárcel Juan el Bautista sigue hablando
y aunque el rey se acerca a escucharlo y queda desconcertado, y le gustaba escucharlo, no da el paso de conversión. Y la mujer, ¿verdad? La mujer, pues Herodías, que se llamaba, la mujer le cobra odio al Bautista y ve la forma de terminar con él. La ocasión se da, como hemos oído, en la fiesta de cumpleaños de Herodes, donde probablemente el rey Herodes ya estaba borracho, estaba bolo, y cuando esa jovencita hace ese baile, le agrada mucho al rey y con juramento promete darle lo que ella le pida. Vean a qué nivel se llega, ¿no? Te daré hasta la mitad de mi reino si es necesario, si me lo pides. A ese nivel está el rey Herodes. Y entonces ella es aconsejada por su mamá. Fíjense qué consejos puede dar una mamá a una hija. Triste, ¿no? Pídele la cabeza de Juan el Bautista. O sea, una mamá que no sabe educar a su hija en el temor de Dios, que no sabe instruirla en la virtud, sino que la va como enseñando, educando, maleducando para la maldad, para dañar la vida de los demás. Y pues es lo que la muchacha pide, aconsejada entre comillas por la mamá. Pide la cabeza de Juan el Bautista. Quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. Y ahí es donde el rey ordena al verdugo que vaya ahí a la cárcel y que ahí decapite al Bautista, y entonces ya le trae la cabeza. Es una escena dramática, una escena que sacude, ¿verdad? Imagínense ustedes ahí la cabeza del Bautista, de este hombre justo y santo, como dice el Evangelio. Ahí está su cabeza, como la cabeza de tantos santos, ¿no? También San Pablo, por ejemplo, fue decapitado, Santa Inés fue decapitada, y así muchos santos derramaron su sangre siendo decapitados. También Santa Cecilia, en la época de las persecuciones romanas, muchos cristianos que eran ciudadanos romanos fueron decapitados, como San Pablo. Sí. Los que no eran ciudadanos romanos, pues sufrían otros tormentos más terribles todavía, o incluso eran crucificados o echados a las fieras, ¿verdad? También en el circo romano. Entonces, bueno, hoy celebramos este martirio del Bautista, que nos haga ver, ¿sí?, que no da lo mismo una cosa que otra cosa. Decía Juan Pablo II cuando escribió un documento que se llama El esplendor de la verdad, sobre la teología moral. Dice que ahí en los mártires nosotros vemos lo que es el esplendor de la verdad. La verdad resplandece. O sea, los mártires dieron su vida por la verdad. Y Juan el Bautista es testigo de la verdad. Cristo es camino, verdad y vida. Entonces ahí nosotros vemos eso. No da lo mismo una cosa que otra cosa. Cada quien lo que quiera, cada quien lo que elija, cada quien lo que se le antoje, lo que le dé la gana, lo que le guste, las pasiones le pidan. No, hay que guiarnos por la verdad. La libertad, guiados por la verdad. La verdad los hará libres, dice el Señor. Entonces cuidemos nosotros eso, dejarnos conducir por la verdad, ¿sí? Y que el ejemplo de los mártires pues nos haga ver eso, que no da lo mismo una cosa que otra cosa, acomodarnos al mundo. No podemos hacer eso. Entonces nos encomendamos hoy a la intercesión de este gran santo, Juan el Bautista, para que seamos discípulos fieles del Señor también. Amemos la verdad, que amemos la verdad y que demos testimonio de la verdad, porque estamos en un tiempo
también de crisis en la búsqueda de la verdad. O sea, es un tiempo de relativismo. Por eso mucha gente ya no le gusta estudiar. Lo que acomode, ya, cualquier cosa ahí, no importa. Si esto me satisface, si esto me llena, si esto me acomoda, no hay problema, ya, no. Tenemos que amar la verdad y también en el ámbito de la fe, conocer las verdades de la salvación, formarnos, ilustrarnos, conociendo la palabra de Dios. Ya va a venir el mes de septiembre, el mes de la Biblia, y conociendo también nuestro catecismo, el catecismo de la Iglesia Católica. Ahí están anunciadas las verdades, la doctrina sana, la doctrina verdadera. Y también empezamos a leer hoy la lectura de entre semana, la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hoy había un poquito de confusión o de duda, ¿verdad? Porque el pan de la palabra trae una lectura de Jeremías. Esa lectura va de acuerdo al Evangelio, o sea, como los domingos más o menos, ¿no? De acuerdo al Evangelio va la primera lectura. Sería una lectura propia del martirio de San Juan Bautista. Pero aquí el leccionario tiene una indicación que dice que la lectura primera y el salmo responsorial se toman de la feria correspondiente, ¿verdad? Hoy es jueves de la semana 21, entonces se toma de ahí, de la feria correspondiente, de los años pares. Esa es la lectura que se toma, según la indicación que está aquí en el leccionario. Los que hicieron el pan de la palabra, pues lo toman del leccionario, pero probablemente encontraron algún propio que se puede hacer a lo mejor donde es fiesta patronal, ¿no? Tal vez ahí. Entonces, digo, no, es que esto es un poco para orientarlos, ¿no? Que pues no se queden así como perplejos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué me cambiaron la lectura si en el pan de la palabra viene una de Jeremías? Es por eso, esa es una lectura propia para la fiesta del martirio de San Juan Bautista. Pero el leccionario indica que se tome la del día y solamente el Evangelio es propio de la fiesta. Ese es el que tomamos hoy de San Marcos, ¿no? Bueno, eso. Entonces estamos comenzando esta lectura de la primera carta a los Corintios. Es una carta apasionante. San Pablo estuvo ahí más de un año en esa comunidad, no sé si casi 3 años o de año y medio a 3 años, no recuerdo bien. Entonces una comunidad que él evangelizó después de que él venía muy triste de Atenas, donde no le pusieron atención, no prendió el anuncio del Evangelio, y entonces llegó a Corinto. Y aquí en esta carta lo dice, ¿verdad? Cuando yo llegué con ustedes, no llegué, ¿verdad?, con una predicación ahí con sublime elocuencia, como un sabio ahí, un filósofo, no, dice, llegué temblando. O sea, es como una confesión. O sea, venía triste, ¿verdad? Venía un poco como deprimido del fracaso que tuvo en Atenas, que le fue mal. Y entonces llega a Corinto y pues como que no se siente con confianza, ¿no? Estaba temblando, así un poco como temeroso, inseguro, pero dice, pero resolví no hablarles sino de Jesucristo y de Cristo crucificado. Y entonces el Evangelio prendió. Cuando él anunció a Cristo crucificado, la comunidad de Corinto fue una comunidad que se formó, que nació ahí, una comunidad cristiana. Se anunció la palabra y se fue formando una comunidad verdadera. Pero es una comunidad también con muchos problemas, ¿verdad? Es una comunidad muy enriquecida por los carismas de Dios, muchos dones de Dios, una comunidad muy exuberante, pero también es una comunidad de muchos problemas, o sea, de problemas entre ellos, también de inmoralidad,
están inmersos en un ambiente bien inmoral. Corinto era un puerto y había una degradación moral tremenda, había mucha prostitución ahí. Había un templo dedicado a la diosa de la sexualidad, a la diosa Afrodita, ¿verdad? De ahí viene la palabra afrodisíaco y así, por ejemplo. Ahí se adoraba a esa diosa y había mujeres que se prostituían ahí por una prostitución supuestamente religiosa. Todo eso estaba en Corinto. También había lugares, estadios ahí para los juegos, ¿verdad?, deportivos en Corinto, y por eso también en la carta hace mención a eso el apóstol, todo eso. Y bueno, pues el apóstol aquí les va a hablar invitándolos a permanecer en la unidad y a no desviarse y a cuidar que esos carismas pues los lleven a vivir lo más importante, que es el amor, que es la caridad. Entonces eso es lo que vamos a estar leyendo en estos días, ¿verdad?, de entre semana. Yo les simplemente di así como una pequeña introducción, muy breve, sí, pero los invito para que vayan siguiendo la lectura, y si ustedes pueden, lean más, o sea, lean toda la carta, primera carta de los Corintios, leanla ustedes, y van a ver cómo es la iglesia naciente, ¿no? A veces tenemos una idea de la iglesia primitiva como perfecta, ¿no? Así, todos eran perfectos, todos eran santos, todos eran muy buenos, ¿no? Y cuando uno ve estas cartas se da uno cuenta que todas las comunidades pasan por problemas, por crisis, por dificultades. Y la comunidad de Corinto siempre fue problemática. Todavía después de San Pablo, ya unos años después, vino un cisma. Se pelearon, o sea, quitaron a los sacerdotes y pusieron ahí a sus líderes. Entonces el Papa Clemente Romano les escribió, o sea, lo que ya empezaba con San Pablo, esas divisiones y esas discusiones, se calmaron un poco, ¿no? Pero después de San Pablo se desató el desastre ahí también. Entonces tenemos que aprender eso nosotros como cristianos, porque algunos piensan que la iglesia todos son perfectos, ¿no?, que no hay defectos, ¿no? La iglesia está formada por pecadores, pero hay que aprender a convivir, hay que aprender a amarnos, hay que aprender a ayudarnos unos a otros. Que así sea. El día domingo 25 de agosto fuimos convocados por el Movimiento de Cursillo de Cristiandad en el Centro de Retiro de Agalteca, Olanchito, Lloro, a recibir un retiro de rodaje, donde los cursillistas con gran alegría llegamos al reencuentro con Jesús en nuestro cuarto día, donde se impartieron varias reflexiones propias de la temática y el método del Movimiento de Cursillo de Cristiandad, donde están diseminados entre los hermanos de la ciudad de Olanchito y de las comunidades de San José, Coyole Central, El Carril y Medina. Se comenzó nuestro retiro con la Eucaristía a las 6 de la mañana. Seguidamente el retiro comienza desde 8 a.m. a 4 p.m. Fue un gran éxito porque se cubrieron las expectativas y reavivamos nuestros colores, la alegría y el compromiso. Fue realmente un reencuentro con Jesús y con nosotros mismos, de colores. Qué placer saludarle. Mi nombre es Mayra Vallecillo, de la comunidad de Olanchito, de ese hermoso movimiento de cursillos de cristiandad que cambió por completo el rumbo de mi vida. Bueno, contarles un poquito. Dios permitió que el mes de febrero pudiera rectorar lo que fuese el cursillo de cristiandad de mujeres número 40. Bueno, ya llevamos un buen tiempo con nuestras hermanitas, pues se dio el retiro de rodaje. Por varios factores se dio hasta ahora, porque se pensó poderlo hacer abierto para los demás hermanos, ya que desde antes de la pandemia no habíamos tenido ningún retiro.
Pues se llevó a cabo en la comunidad de Agalteca, en el mismo lugar donde pues se desarrollan los cursillos de cristiandad en nuestra zona, con la bendición de que nos llegaran 80 hermanos. Sorprendidos porque nunca habíamos tenido esa cantidad en un retiro, ¿verdad? ¿Qué pasó? Bueno, lo organizamos el mismo equipo de mujeres que sirvió en el cursillo, lo organizamos y dedicamos mucha oración, mis hermanos. Misas, rosarios, horas apostólicas, rogando por los frutos de ese retiro. Y en realidad que la oración tiene poder, de eso no debemos de tener la menor duda. Y pues ahí está el resultado. Fue un retiro donde sentimos la presencia del Señor, se derramó el Espíritu Santo y pues los hermanos estuvieron muy atentos. Comenzamos a las 6 de la mañana con su misa, ¿verdad? Y luego nos trasladamos a ese centro para vivir lo que fueron 4 meditaciones con plenarias, y ahí pudimos ver el aprovechamiento de esos temas. Bueno, pues qué decirles, aquí solo agradecidas con Dios por esa oportunidad de poder tomarnos en cuenta para poder servir, por haber tocado el corazón de esos hermanos para que llegaran y pudieran abrir su corazón en ese momento del retiro, porque comenzamos haciéndonos con mucha, aparte de lo que fue las meditaciones, comenzamos con muchos cantos de alabanza y la oración, y eso hizo que nos fuéramos enchufando y retirándonos por completo, ¿verdad? No solamente del el ruido de la ciudad, y hacer ese silencio, ¿verdad? Que debemos de tener en nuestro interior para poder vivir un retiro. Y fue maravilloso, el Señor se manifestó en todo momento. Ayer ya tuvimos una ultrella de vivencias, y pues nuestros hermanos ahí reflejaron lo que realmente vivieron en ese cursillo. Estamos agradecidos con el Señor por esa oportunidad que nos dio, por seguir trabajando por nuestro movimiento y seguir tocando corazones, ¿verdad? Para que nuestros hermanitos puedan seguir ahí al calor de su reunión de grupo, al calor de las ultrellas, con sus misas, con sus visitas al Santísimo, su rosario. Bueno, los medios que Cursillo nos da para poder perseverar. Estamos muy agradecidos con Dios, y en nombre del equipo de mujeres del Cursillo número 40, pues cerramos con broche de oro, ¿verdad? Con una visita al Santísimo para poder decirle, Señor, gracias por poner nuestra mirada en nosotros. Y como siempre decir, es que Dios sabe escribir derecho en renglones torcidos. Y de colores, mis hermanos, de colores. De colores, hermanos. ¿Qué experiencia tuvimos nosotros en ese retiro de rodaje? Pues bueno, fue un retiro programado de rodaje para las cursillistas. Para todos fue un retiro abierto, pero especialmente para las hermanas cursillistas del cursillo número 40. Fue una experiencia muy bonita donde nos permitió Dios por gracia encontrarnos en ese retiro. Fue de mucha vivencia, con muchísima experiencia de esos retiros de antes, donde teníamos esos encuentros y lo disfrutábamos. Pues ese retiro de rodaje nos ayudó muchísimo a cada una de nosotras, porque tuvimos que hacer una introspección con 4 meditaciones que se nos prepararon para ver mi reflexión personal, en qué actitud me ve Cristo. Él sigue contando con nosotros, y las 3 miradas. Vean, hermanos, las 3 meditaciones que fueron brindadas, y cada una con un enriquecimiento para beneficio nuestro. Si Dios nos permitió estar juntos en este caminar, pues es para que nosotros hagamos también nuestra parte. Sabemos que tenemos un Dios que es compasivo y es misericordioso. Él ya hizo su parte.
Ahora nosotros tenemos que hacer la nuestra. Y qué mejor con convicción, sabiendo que somos cursillistas, que se nos presenta todos los medios en la cual nosotros tenemos que hacer uso de ellos. No están allí solo por estar. Nosotros sabemos los beneficios que adquirimos con cada uno de ellos. Fuimos llamados al movimiento de Cursillo de Cristiandad, un movimiento alegre, un movimiento que cuando estamos juntos sentimos, decimos nosotros los cursillistas, que se nos pinta la vida de colores. Y salimos después a los ambientes que son los mismos y es allí donde nosotros se nos tiene que echar de ver que somos cursillistas, que algo está haciendo Dios, un cambio en mí, pero para que los demás vean ese cambio se tiene que reflejar. Nosotros tenemos que ir a predicar a esos ambientes tan fuertes con nuestra vida. Y es así como vamos a convencer. Sabemos que maestros hay muchos, pero testificar a Cristo es hablar con nuestra propia vida. Solo así vamos a convencer. La gente está cansada de oír palabras bonitas y de esos hay cantidades. Pero nos corresponde a nosotros que crean, que vean los cambios que Cristo resucitado ha sido capaz en cada una de la vida de nosotros y lo ha hecho de tal manera que ya no somos los mismos de antes, pero es con su ayuda, porque solos nosotros no podríamos. No podríamos hacer nada sin su ayuda y nos agarramos siempre de la mano de Él para ir tras ese camino que es Él mismo y que juntos hacemos la diferencia, pues no es lo mismo estar alabando a Dios solito que estar con nosotros, con todos juntos en un salón, en un retiro. Y la pasamos felices, la pasamos gozosos. Sí, fue cansado porque fue todo un día y ya sabemos lo que es en esos retiros se da, pero nada es comparable con lo que Cristo sufrió. Lo que nosotros tenemos ahí son momentos de cansancio, pero a la vez gozosos, felices de encontrarnos con Cristo, de encontrarnos con nuestros hermanos y de encontrarnos con nosotros mismos. Así que mis queridos hermanos, familia de colores, sigamos predicando a Cristo con nuestra vida, que nos miren, que Cristo nos ha pintado la vida llenas de 1000 colores, de colores. Soy el hermano Adán Contreras, saludando a todos los de la Radio San Jorge, donde llegan sus potentes canales. Sí, hermana Patti, quiero decirle que nosotros nos sentimos muy alegres en este mes de la familia, porque hemos cerrado con broche de oro con la renovación de los votos, una alegría inmensa donde nos sentimos muy entusiasmados cada uno de nosotros al hacer este tipo de renovación ante los ojos de Dios y ante mi pareja, ante mi esposa. Y así pues nos sentimos muy alegres. El padre Ramiro, un mensaje muy elocuente, muy directo a los matrimonios y a las familias. Y eso es lo que nos llena a nosotros cuando los sacerdotes pues están apuntando hacia ahí, hacia esta pastoral familiar. Gracias a ustedes también por las tomas que han hecho. Han visto bastantes hermanos y hermanas venir como si fuera un día de bodas, junto con sus sortijas, junto con su vestido blanco, otros con camisas presentables, y eso pues nos llena de alegría como coordinadores y también como parte de pastoral familiar. Muchas gracias, un momento muy bonito de la espiritualidad. Bendiciones.
El Papa Francisco recibió el sábado pasado a los participantes en la reunión anual de la Red Internacional de Legisladores Católicos, a quienes reiteró que la guerra es un fracaso. Subrayó también que de las crisis no se sale solo, se sale con los demás. Son necesarias la negociación, la mediación y el arbitraje. Pidió bases jurídicas cada vez más sólidas para defender el derecho internacional humanitario. Al profundizar con ellos sobre el tema del encuentro, el mundo en guerra, crisis y conflictos permanentes, ¿qué significa para nosotros?, fue la oportunidad para que Francisco vuelva sobre el tema crucial y doloroso de la Tercera Guerra Mundial combatida a pedazos. Dentro de este horizonte propuso puntos para la reflexión ante un equipo que trabaja para dotar a los cristianos comprometidos en cargos públicos de herramientas y formación para un liderazgo virtuoso y eficaz. La preocupación del Papa es intentar formular respuestas para compartirlas con todos los hombres de buena voluntad, en particular los que se inspiran en una visión evangélica de la unidad de la familia humana. La crisis actual amenaza seriamente los pacientes esfuerzos de la comunidad internacional, especialmente a través de la diplomacia multilateral, para fomentar la cooperación a la hora de abordar las graves injusticias y los acuciantes retos sociales, económicos y medioambientales a los que se enfrenta la familia humana. Francisco citó la Fratelli Tutti, donde se explica que toda guerra es el fracaso de la política y de la humanidad, y añadió que la rendición no es de un país a otro, la rendición es la guerra misma. El pontífice constató que la enorme capacidad destructiva de los armamentos contemporáneos ha dejado, de hecho, obsoletos los criterios tradicionales sobre los límites de la guerra y que en muchos casos la distinción entre objetivos militares y civiles es cada vez más incoherente. Nuestras conciencias no pueden dejar de conmoverse ante las escenas de muerte y destrucción que diariamente tenemos ante nuestros ojos. Necesitamos escuchar el grito de los pobres, de las viudas y los huérfanos de los que habla la Biblia, ver el abismo de la maldad que se esconde en el corazón de la guerra y decidirnos, por todos los medios posibles, a optar por la paz. El lunes el Papa recibió a los familiares de las víctimas del trágico accidente ocurrido en la capital libanesa hace 4 años. El pueblo tiene derecho a palabras y hechos que demuestren responsabilidad y transparencia, y abogó por el fin de la guerra en Oriente Medio para que el país de los cedros siga siendo fiel a su vocación de tierra donde las diferentes religiones y confesiones se encuentran en la fraternidad. En el 2020, una explosión devastó el puerto de Beirut y parte de la ciudad, causando la muerte de 235 personas, 6.500 heridas, 300.000 desplazadas y unos 3.000 millones en daños materiales. Un acontecimiento de lo cual los ciudadanos siguen sin tener respuesta. El Papa les dijo que ha rezado mucho y sigue rezando por ellos y que se une a sus lágrimas, tanto más dolorosas, al pensar en la dramática y prematura muerte de la menor de las víctimas, Alexandra, que falleció aquel día con solo 3 años. A lo largo de estos años, los padres, junto con muchos otros, han intentado valientemente transformar su desgarro en acción política en busca de la verdad y de la justicia. Son precisamente estas las que invocó el pontífice. Hasta ahora no se ha procesado a nadie por lo ocurrido. Con voi chiedo verità e giustizia. Con ustedes pido verdad y justicia, que no han llegado. Verità e giustizia. Todos sabemos que la cuestión es complicada y espinosa y que pesan sobre ella poderes e intereses contrapuestos. Pero la verdad y la justicia deben prevalecer por encima de todo. Han pasado 4 años. El pueblo libanés y ustedes, en primer lugar, tienen derecho a palabras y hechos que demuestren responsabilidad y transparencia. Avete diritto a parole e fatti che dimostrino responsabilità e trasparenza. Por último, recordó el conflicto existente en Oriente Medio, expresando su dolor al ver todavía cada día morir a tantos inocentes a causa de la guerra en Palestina e Israel, a la vez que añadió con amargura que el Líbano está pagando el precio.